Buenos días a todos, sean bienvenidos a este webinar sobre calidad en la gestión de proyectos. Hoy 10 de noviembre de 2022, día en el cual estamos conmemorando el Día Mundial de la Calidad. Así que pues estoy muy contenta de que estén con nosotros hoy. Bienvenidos a los que están en vivo y también saludos a todos aquellos que están viendo esta grabación. Hoy es un día muy especial porque la calidad, así como la estadística, es también transversal a todas las disciplinas y es un tema que realmente me gusta mucho. Mi nombre es Wendy Plata, soy su amiga y servidora y bueno, tengo más de 15 años de experiencia en la coordinación de proyectos relacionados con estadística, calidad, educación y pues me gusta mucho trabajar con este tema porque mi formación me ha permitido involucrarme en algunos proyectos, ya sea en la parte educativa como también apoyar en procesos de mejora continua en algunas empresas, en algunos proyectos. Y hoy quiero realmente abordar una temática bastante interesante con ustedes desde mi experiencia, desde la metodología que he utilizado en la mayoría de mis proyectos y también las buenas prácticas que he utilizado orientadas a precisamente conseguir esos objetivos que nosotros estamos queriendo alcanzar con los proyectos. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar precisamente sobre una introducción a la calidad. Vamos a ver de qué se trata esta temática. Vamos a ver también cómo se relaciona la calidad con Project Management o la gestión de proyectos y también vamos a ver cómo utilizar las 7 herramientas de la calidad en la gestión de proyectos. Un abordaje bastante práctico desde mi experiencia, como les digo. Bueno, quiero iniciar siempre con una pregunta. A mí me gusta mucho preguntar y en este caso quiero invitarte a responder esta pregunta. ¿Qué significa para ti la calidad? ¿Sí? ¿Qué significa para ti la calidad? Y bueno, aquí yo tengo una figurita con unas caras un poco diferentes, una como que está seria, otra contenta y otra triste. ¿Sí? ¿Qué es la calidad? Tómate un tiempo para pensar. ¿Ya lo tienes? Bien, respondiste correctamente. Sí, eso es calidad. Realmente la calidad es esa percepción que tú tienes sobre algo, ¿no? Algunas personas piensan que es percepción, alguien que piensa en calidad podría de repente pensar es algo bueno, es algo excelente, es algo que rebasa mis expectativas, es algo que sobrepasa mis expectativas, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora una definición formal de la calidad propuesta, pues, en este caso por la norma ISO 9000, que básicamente nos dice que la calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto, es decir, propias de un objeto, y este objeto puede ser un producto, un servicio, un proceso, una persona, una organización, un sistema o un recurso, ¿sí? Que cumple con los requisitos, es decir, con lo que fue, para lo que fue concebido, para lo que fue hecho. Entonces, esta es una definición formal de la calidad y pues ISO es la Organización Internacional de Estandarización que está velando precisamente por precautelar la calidad de tanto productos, servicios, procesos, personas, organizaciones, en fin. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que la calidad no solamente está relacionada a un producto en sí, sino que también nosotros ahora vemos mucho la calidad en servicios, la calidad en procesos, la calidad de los sistemas, ahora con este mundo pues que está globalizado y con la era tecnológica, pues eso hace que nosotros también tengamos muchas más oportunidades para hablar sobre calidad.
Y bueno, ¿por qué el webinar lo hacemos este día? Y precisamente porque hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Calidad, que fue instituido por Naciones Unidas en el año de 1990. Y bueno, se instauró que el segundo jueves de cada año pues se celebre o se conmemore este Día Mundial de la Calidad. Así que pues en este año 2022, el segundo jueves del mes de noviembre ha caído precisamente hoy, 10 de noviembre. Así que para todas las personas que están viendo, nos están viendo, así que por favor, chin chin, a celebrar este Día Mundial de la Calidad. Y qué mejor que recibiendo educación de calidad. Así que vamos entonces a continuar. Bien, ahora sí, yo ya les dije que iba a trabajar o iba a abordar con un tema de una introducción a la calidad. Ya vimos pues básicamente lo que es la calidad y ahora vamos a ver esta relación entre calidad y project management. Bueno, es un tema que me apasiona muchísimo porque eh, podemos encontrar muchas relaciones o muchas ideas en cuanto a este tema en bibliografía. Sin embargo, yo quisiera abordar en este momento lo que a mí me ha funcionado a lo largo de mi vida profesional, que ha sido relacionar la calidad con Project Management en cuanto a metodologías, estándares y controles. ¿En qué sentido? Bueno, primeramente, una metodología que me encanta muchísimo, que, porque es muy práctica y es muy adaptable a todo tipo de proyecto, es el ciclo de Deming o el ciclo de mejora continua del filósofo de la calidad Edward Deming. Me gusta mucho este ciclo porque tiene precisamente 4 fases muy interesantes y sencillas. ¿En qué sentido? En que la primera fase, como ustedes pueden observar aquí, es plan. Aquí están los términos en inglés, pero son fáciles de, obviamente, de entender. Plan, que es planificar o planear. Do, de hacer. Check, de verificar o evaluar. Y act, de actuar. Entonces, ¿cómo este ciclo de Deming que está relacionado a la calidad inicialmente se adapta a la gestión de los proyectos? Todo proyecto es un esfuerzo, ¿sí? Que tiene un inicio y un fin. ¿Sí? Es un esfuerzo que se hace y son actividades que están obviamente interrelacionadas para lograr un objetivo, pero el proyecto tiene inicio y tiene fin. Entonces aquí en el ciclo de Deming nosotros podemos adaptarlo a la gestión de proyectos porque ¿cuál es mi recomendación? Que los proyectos, todo proyecto que ustedes tengan, lo dividan en estas 4 fases. Generalmente en la fase de planeación lo que se hace es eh, una identificación de lo que tenemos, de los recursos que tenemos, de la realidad eh, que estamos en este caso enfrentando para poder abordar ese proyecto. Y en esta fase de planificación yo recomiendo muchísimo empezar a hacer un diagnóstico, empezar a hacer un diagnóstico de la situación actual para con eso realmente poder planificar el resto del proyecto. Do viene a ser ya la etapa donde empezamos, por ejemplo, a realizar análisis estadístico de datos, empezamos a hacer un análisis ya de la causa raíz, porque ya hemos identificado algún tipo de problema u oportunidad de mejora y todo esto lo podemos hacer en la fase de do, ¿sí? Y aquí pues ya se van proponiendo oportunidades de mejora o soluciones a esos problemas. En la fase de check, yo lo que sugiero es empezar a hacer pruebas con esa solución, a ir evaluando qué tan efectiva es la solución. Si tenemos presupuesto para implementarla de una vez, pues la implementamos. Caso contrario, lo que yo sugiero mucho, que me hace seguido, es ir trabajando con prototipos. Esto se utiliza mucho en ingeniería de sistemas. Ir trabajando con prototipos y empezamos a probar nuestras soluciones con determinados costos mucho más bajos que la solución integral.
Pero si hay cómo trabajar con la solución integral, también se lo puede hacer en esta fase. Y luego, dependiendo de los resultados que hayamos medido y hemos tenido, en este caso, indicadores de desempeño, o también lo que conocemos como los KPIs, Key Performance Indicators, también podemos saber si es que estamos cumpliendo o no las metas que nos hemos propuesto. Y en ese sentido, viene luego la siguiente fase, que es la fase de actuar, donde en esta fase particularmente lo que se hace es buscar las acciones correctivas si es que la solución no está otorgándonos los beneficios que nosotros estábamos esperando, o en su defecto buscar mejoras a lo que ya está planificado. Y si todo está perfecto, pues en este act, en esta etapa de actuar, lo que tenemos que hacer es, bueno, establecer los mecanismos para precautelar esos estándares de calidad eh, que hemos alcanzado. Entonces, les digo, este ciclo de Deming, por experiencia propia, y bueno, muchos de mis clientes y también ex alumnos eh, me van a poder acompañar en esta idea y van a asegurar que realmente ha funcionado en sus proyectos de mejora continua. Es muy interesante cómo esta metodología la hemos implementado en empresas del área financiera como bancos, la hemos implementado en empresas de manufactura como en fábricas de varillas de hierro, la hemos implementado también en institutos de normalización, la hemos implementado en proyectos educativos y en otros proyectos que realmente de calidad del servicio al cliente también, donde nos ha funcionado perfectamente. Entonces, de esta manera estamos relacionando estas metodologías que generalmente son de calidad y se las puede orientar a la gestión de proyectos. Y bueno, la calidad no solamente la podemos ver desde el ámbito de las metodologías, sino que como yo les decía también es bien importante verla desde el punto de vista para los procesos y también los entregables, es decir, para lo que tiene que ver con estándares. Entonces, generalmente nosotros cuando estamos trabajando en proyectos, podemos identificar o mapear los procesos que están involucrados para la consecución de los objetivos de los proyectos. Y a la vez, todo proyecto tiene sus entregables. Puede ser uno o pueden ser varios. Entonces, el PMI, que es el Project Management Institute, en de, eh, la versión 7 de su PMBOK, nos hace referencia a estos tres abordajes de la calidad que me parecen demasiado importantes y es muy necesario citarlos en este webinar, que es que la satisfacción, ¿sí?, de las expectativas de los interesados y cumplir con los requisitos tanto del proyecto como del producto están íntimamente relacionados con la calidad. ¿Sí? Es decir, que si nosotros queremos lograr o alcanzar la calidad esperada en los proyectos, hay que satisfacer esas necesidades y esas expectativas de los interesados. Y los interesados no solamente son los clientes externos, sino también los clientes internos. Es por eso que una gestión de proyectos tiene que ser integral, no solamente al interior de la organización, sino que también tener una correcta comunicación con el cliente externo. Y hay que cumplir los requisitos del proyecto y del producto. Entonces, cuando hablamos de requisitos, indudablemente estamos hablando de calidad. Y es por eso que los proyectos deben tener requisitos previamente identificados, previamente definidos, sí, con sus métricas y con sus indicadores, de tal manera que nosotros podamos hacer seguimiento de esto. El cumplimiento de estos requisitos del proyecto está atado a también cumplir los requisitos del producto. Y es ahí cómo se va relacionando la calidad con la gestión de proyectos, ¿sí? O el project management.
Otro abordaje que también hace el PMI en este sentido es que la calidad está estrechamente relacionada con cumplir los criterios de aceptación de los entregables. ¿A qué nos referimos con esto? No solamente cumplir con los requisitos que están en papel en cuanto a los requisitos del producto, sino también en ese interín que vamos desarrollando el proyecto, hay fases en este proyecto, como yo les decía. En cada fase de ese proyecto hay entregables, pero se necesita definir algo que también lo dicen generalmente en el enfoque ágil de Project Management, es la definición de done, la definición de listo, es decir, cuando un entregable está realmente listo. Y eso quiere decir que está cumpliendo con los criterios de aceptación del cliente. Entonces, allí también tenemos la calidad estrictamente relacionada a los proyectos. Y finalmente, se habla de garantizar procesos apropiados y eficientes. Este abordaje me parece muy interesante y muy importante porque ahora desde el mismo PMI se está dando una directriz que nos sirve mucho a las personas que estamos trabajando en gestión de proyectos, donde a veces parecía que la calidad, que habla mucho sobre procesos, y project management estaban como divorciados, estaban separados. Sin embargo, con esto estamos viendo que la calidad impregnada en los proyectos también está relacionada con llevar procesos que sean eficientes. Es decir, quitar todas esas mudas o todas esas actividades que no agregan valor en los procesos. A eso se refiere con procesos eficientes. Quitar esas actividades que no agregan valor y en este sentido, pues dejar los procesos lo más lean posible. Aquí yo les recomiendo una práctica bastante común que he utilizado, es de ir revisando, hacer un mapeo de los procesos y hacer un diagnóstico de esos procesos y revisar qué actividades agregan valor y medir los tiempos de cada una de esas actividades. Hacer este ejercicio les va a ayudar a ustedes a precisamente quitar todo aquello que está estorbando y que no está agregando valor a sus procesos y de esa manera los procesos van a ser más eficientes. En mi experiencia hemos tenido procesos bastante interesantes que recuerdo mucho un proceso que trabajamos en para asesorar a un departamento de servicio al cliente de un banco y un determinado proceso debía durar máximo 15 días. Y después de haber hecho el análisis estadístico pudimos ver que habían procesos que estaban durando hasta 90 días en ser atendidos. Y esto pues iba a traer multas al banco, ¿sí? Si es que no se lo resolvía de una manera adecuada, porque el cliente pues podía poner un reclamo y esto pues haría que el banco tenga multas muy elevadas. Fue así que con una mejora justamente en unos procesos tanto apropiados como eficientes, pudimos hacer la reducción de los días en los que se atendía a los clientes, los días que duraba ese proceso. Y fue así como realmente trabajando con esta metodología, como les decía, de Lean, de ir limpiando los procesos, de ir pues quitando todo aquello que no agrega valor, quitando todas esas actividades que no agregaban valor al proceso, pudimos reducir las, los días de atención al cliente en este proceso. Sí, entonces aquí vemos cómo la calidad se ha pues relacionado o se relaciona muy bien con eh, el enfoque en este caso con el enfoque a proyectos, ¿sí? O project management también. Bien, y ahora quiero también aprovechar este espacio para contarles un poquito cómo utilizar las herramientas de la calidad. Primeramente, hay 7 herramientas de la calidad muy conocidas,
pero en este webinar yo les voy a dar unos tips de cómo utilizarlas, ¿sí? De cómo utilizarlas y si necesitan mayor información, no duden en contactarme si quieren más detalle de cómo utilizarlas, de los detalles técnicos, pero hoy vamos a dar ejemplos prácticos de cómo utilizarlas. Realmente, ¿para qué nos sirven estas herramientas de calidad? Y a mí me encantan porque efectivamente sirven para solucionar los problemas e identificar oportunidades de mejora. ¿Sí? Eh, Ustedes se van a dar cuenta que a lo largo de lo que vaya explicando, les voy a ir contando cómo he utilizado cada una de estas herramientas. Y hoy veremos estas 7 herramientas y vamos a empezar con flujogramas, diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa, control estadístico de procesos, hojas de control, histograma y diagrama de dispersión. Bueno, mucho, ¿verdad? Bueno, sí tenemos bastante contenido, pero yo les dije que precisamente en este webinar les iba a compartir muchas de esas herramientas de calidad que yo uso en la gestión de proyectos y que les iba a decir cómo usarlas. Así que aquí estamos cumpliendo esa promesa. Bueno, vamos a empezar con los flujogramas o también los diagramas de flujo o en inglés lo que se llama el flowchart. Estos diagramas de flujo precisamente son estos esquemas que nos ayudan a ir viendo, pues como ustedes pueden observar aquí, estos bloquecitos pueden ser considerados los procesos. Y aquí este diagrama fue graficado en un software que se llama Visagi. Hay varios softwares para diagramar procesos, como Visio es uno, Visagi es otro, y bueno, cada uno de ellos utilizan ciertas notaciones. Hay notaciones ANSI, por ejemplo, que es la que más utiliza Visio, y hay notaciones, en este caso la BPMN, que es la notación que utiliza Visagi. Si quieren saber más sobre estas notaciones, no duden en mandarme un mensajito que con gusto pues les comparto mayor información. Pero a breves rasgos puedo decirles que aquí, donde ustedes ven este círculo verde, inicia el proceso y donde ven el círculo rojo, finaliza el proceso. ¿Y para qué nos sirven estos flujogramas? Precisamente nos sirven para mapear o diagramar estos procesos que generalmente a veces los tenemos en la mente o los tenemos escritos en prosa, en papel. Bueno, primero tienes que ir a pedir la orden. Luego de la orden de compra, te vas al departamento administrativo para que te lo autoricen. Y así, o sea, va dando todo un conjunto de pasos para hacer determinada actividad. Eh, Cuando yo les hablaba precisamente del ejemplo que tuvimos, del caso, porque fue un caso de la vida real, del caso del banco, para poder identificar esas actividades que no agregaban valor, lo primero que hicimos fue precisamente hacer este mapeo de procesos. Y mapeamos el proceso como tal de atención al cliente y los subprocesos asociados, es decir, como procesos más pequeñitos que están dentro de ese proceso más grande. Y empezamos a ver dónde se generaban lo que se llaman los cuellos de botella, es decir, dónde se, se quedaban las actividades con mucho más tiempo, cuáles eran las que tomaban mucho más tiempo. Entonces, este flujograma es una herramienta realmente extraordinaria para mapear los procesos. Y como yo les decía, siempre hay oportunidades para mejorarlos. Entonces, mi recomendación aquí es que ustedes hagan un primer abordaje o un primer acercamiento del mapeo de los procesos. Luego de eso los tienen que validar con las personas que son, en este caso, los actores, es decir, las personas que conocen el proceso o lo que también se le llaman los dueños de los procesos, pero realmente hace referencia a los que conocen los procesos. Entonces, esta herramienta les va a ayudar muchísimo en su gestión de proyectos y obviamente ligado a la gestión de calidad. La siguiente herramienta que quiero compartir con ustedes es el diagrama de Pareto
o lo que se conoce como el 80-20. Este diagrama es bastante útil y muy apetecido por muchos técnicos porque ayuda precisamente a realizar un análisis de causas, por qué suceden ciertos problemas. Entonces aquí lo interesante de este diagrama es que siempre trabaja con dos ejes. En este caso, este diagrama de Pareto es de defectos, ¿sí? Que lo tomamos de herramientas Lean y a la izquierda, en el eje de la izquierda, tenemos aquí el conteo por costo de los defectos y en el lado derecho está, en este caso, el porcentaje. Entonces, ¿por qué es interesante este diagrama? Porque si nosotros nos situamos aquí en el 80% y nos vamos a la izquierda y bajamos, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que precisamente el 80% de los costos de los defectos está causado por estas tres primeras causas, que son las puntadas, el dobladillo y los defectos de tejido, ¿sí? Entonces ahí se está cumpliendo el 80-20. Aquí en el diagrama de Pareto realmente hay una infinidad de cosas por descubrir, hay muchas cosas más. Les recomiendo un software que se llama Minitab, es un software estadístico y justamente ese software les permite hacer o construir un diagrama de Pareto como lo están observando aquí. Y si quieren más información, no se preocupen, me escriben y con mucho gusto les puedo dar pues más información sobre cómo trabajar con Pareto. Bien, y bueno, aquí viene uno de mis preferidos, una de mis herramientas preferidas, que es el diagrama de Ishikawa. Esta herramienta de calidad me encanta muchísimo porque me ha ayudado infinitamente. Es la primera herramienta que utilizo en la fase de planeación. Allí yo empiezo con mi diagnóstico y siempre trabajo con este diagrama de Ishikawa o causa-efecto. ¿Cómo funciona? El diagrama de causa-efecto es que aquí en la cabeza del pescado, porque también se lo conoce como diagrama de espina de pescado, aquí en la cabeza del pescado nosotros tenemos el problema, ¿sí? Problema. Por ejemplo, incremento en número de defectos en la línea de producción, que fue un tema que recientemente lo tratamos en una consultoría. Y acá vamos a analizar las causas. Estos se llaman aquí factores o aspectos a considerar como hombre, máquina, entorno, material, método y medida. Son diferentes factores que nosotros podemos analizar que están relacionados precisamente a la problemática. Y lo interesante de esta herramienta es que estos factores se pueden adaptar al problema que nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, hace poco hicimos una consultoría respecto a los criterios de éxito de la implementación de SAP en una empresa. Entonces aquí nos dimos cuenta que uno de los factores bastante importantes de utilizar o de incluir era tecnología. Y también otro factor era el aspecto financiero, por los costos que estaba generando precisamente en el presupuesto, lo que estaba causando el invertir en esta implementación de SAP. Y obviamente tecnología porque estábamos hablando de una implementación en sistemas. Entonces, estos dos factores se los pudo incorporar en el diagrama de Ishikawa. Y por eso pues me gusta bastante porque nos ayuda realmente a analizar esas causas de los problemas. En todo caso, ¿cómo funciona? Aquí colocamos el problema, acá los factores asociados y estas espinas que se le llaman aquí, estas espinas, vienen a ser cada una de las causas, ¿sí? Que precisamente
están provocando o dan como efecto ese problema, ¿sí? Entonces, inclusive les cuento que este diagrama de Ishikawa lo hemos trabajado también en muchos ámbitos y hasta en unos ámbitos que ustedes ni siquiera se han de imaginar, pero lo trabajamos también en una consultoría que era relacionada con accidentes de tránsito, entonces aplicado al área legal. Así que el diagrama de Chicago es muy versátil. Bueno, y ahora vamos a pasar a otra herramienta que también me encanta muchísimo y la he utilizado bastante, que es control estadístico de procesos. Bueno, el control estadístico de procesos no solamente se reduce a lo que ustedes ven aquí, a una carta de control. Lo que ustedes observan aquí es una carta de control que sirve para monitorear los procesos. Y aquí les he traído un ejemplo de un proyecto que trabajamos en el cual hacíamos mediciones por semana de precisamente los racimos procesados en una bananera. Y pues aquí estábamos viendo que se construyó una carta de control en la cual eh, lo ideal es que los puntos estén siempre entre el límite de control inferior, es decir, las líneas que están de color, las líneas que están de color rojo, ¿sí? Y que en la parte inferior es el límite de control inferior y en la parte superior es el límite de control superior. Entonces lo ideal es que si el proceso está bajo control estadístico, ¿qué quiere decir esto? Que estamos cumpliendo los estándares, o ya sea de la empresa o los estándares internacionales, quiere decir que el proceso está bajo control estadístico. Caso contrario, no. Y aquí se pudo observar que en la semana 9 hay un punto fuera de control y significa que el proceso ya no está bajo control estadístico. Entonces, esta herramienta nos ayuda muchísimo para justamente monitorear esas características de la calidad. Y si alguien está interesado, también pues hay muchísimo material sobre este tema que también podemos compartirlo con ustedes. Y bueno, la siguiente herramienta es una herramienta que a veces no se la valora muchísimo, pero realmente ayuda bastante, que es las hojas de control. Las hojas de control no tienen un formato estándar. Las hojas de control se diseñan acorde a también la necesidad que ustedes tengan. En una consultoría que hicimos hace poco de una empresa de fabricación de etiquetas, se implementaron estas hojas de control precisamente para un proyecto de mejora continua, donde aplicamos herramientas de Lean Manufacturing. Y una de las decisiones que tomamos fue justamente diseñar hojas de control para revisar que la maquinaria utilizada para la fabricación de etiquetas, para la impresión de etiquetas, estuviese eh, realmente bajo las condiciones. Es decir, que tuviese el material listo, que se hubiese hecho la limpieza correcta de todo el equipo, que tuviera el material correcto, la cantidad de materia prima que se necesitaba. Es decir, hacer esta inspección. Estas hojas también se las conoce como hojas de inspección. ¿Y quién diría que una hoja tan sencilla pudiese servir como un control, ¿sí? Para justamente este proyecto de mejora? Y es ahí donde estamos haciendo un poco el match entre la calidad y la gestión de proyectos con este tipo de herramientas, así que no le pierdan de vista. Y bueno, aquí también tenemos la siguiente herramienta, que es el histograma. El histograma es una herramienta de calidad, pero realmente es un gráfico de frecuencias, es un gráfico utilizado mucho en estadística, y este gráfico nos ayuda precisamente a agrupar los datos. Imagínense ustedes que tengan aquí pues alrededor de unas eh,
50 mediciones, ¿sí? Y tener que estar observando cada una de esas mediciones, una por una, pues eso no es práctico. Entonces, ¿para qué nos ayuda el histograma? Precisamente para agrupar los datos o agregarlos para poder observar cómo se encuentran distribuidos esos datos. Por ejemplo, en este caso, sí podemos observar que la variable a medir aquí en el eje X es peso y en el eje Y estamos midiendo la frecuencia. Y aquí tenemos una cantidad de individuos, pero yo, sin conocer mucho sobre estos datos, solamente al ver el histograma me puedo dar cuenta que la mayor parte de las personas que fueron aquí observadas tienen un peso entre 136 y 138, imagino que son libras, espero que sean libras, ¿no? Sí, libras, sí que son, en este caso, por ejemplo, 107 personas tienen un peso de 138,5 libras. Ahora, el histograma eh, es un gráfico de frecuencias y se puede realizar con lo que ustedes, se puede graficar con lo que ustedes observan aquí, que ven que tienen observaciones en el centro de la barra. A esas observaciones se les llama marca de clase. A esas observaciones se les llama marca de clase. O también se lo puede graficar con lo que se llaman las clases, que podría ser, por ejemplo, aquí desde 130 hasta 135 la una, después de 135 a 140 y así. O sea, pueden ir eh, en este caso seccionando o particionando los datos ordenados en una determinada cantidad de clases. En este caso, ¿cuántas clases hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve clases. Este histograma se lo ha graficado también en ese software estadístico que se llama Minitab. Y quiero aquí darles un, un dato interesante e importante, que siempre que ustedes vean histograma, tienen que ir las barras juntas. Yo he visto en muchos estudios, en muchas presentaciones, inclusive en trabajos de graduación, he visto que nombran a un gráfico histograma, pero usan las barras separadas. El gráfico con barras separadas no se llama histograma, sino que se llama diagrama de barras. Es otro gráfico que también se lo utiliza, es un gráfico de frecuencias que se lo utiliza generalmente para variables cualitativas, ¿sí? Pero no es un histograma. El histograma generalmente tiene las barras, o sea, no es que generalmente, siempre tiene las barras juntas, porque estamos trabajando con estas variables de tal manera que hacemos una partición de los datos y las clases se van dividiendo en partes iguales, ¿ok? Entonces, eso con respecto al histograma. Es una herramienta fabulosa. ¿Nosotros para qué la utilizamos? Generalmente la utilizamos para tener una visión rápida de cómo están distribuidos los datos, ¿sí? En este caso, cuando fue la cantidad de días que se demoraba, por ejemplo, el trámite en el proceso en el banco, del proceso de atención al cliente, el histograma nos dio una idea súper rápida de qué es lo que estaba pasando con estos días. Y es por eso que pudimos observar que al final, en el extremo derecho del histograma, habían precisamente días que superaban, en este caso, los 30 días y llegaban hasta los 90 días. Y eso lo pudimos observar con el histograma. Entonces, eso les va a servir muchísimo. Y finalmente, aquí tenemos el diagrama de dispersión, que es la última herramienta de calidad que vamos a ver por hoy. Este es también un gráfico bidimensional, donde ustedes pueden graficar aquí una variable, pueden graficar una variable
en función de otra para ver si existe algún tipo de tendencia. En este caso, la ilustración que está aquí es el número de errores según la cantidad de tinta. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Que hay una tendencia creciente en el sentido de que a medida que aumentan los litros de tinta, los números de errores también están aumentando. No siempre es así. Sin embargo, va a depender de las variables que se estén utilizando y de las características que obviamente estas variables presenten, es decir, del comportamiento. Y por eso el diagrama de dispersión nos puede ayudar. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Genial. Bueno, entonces yo les pregunto, ¿cuál de las herramientas de calidad te animas a usar desde hoy mismo? ¿Sí? Desde hoy mismo. Así que ahí cuéntame en los comentarios, en la descripción del video, cuéntame qué tal te pareció estas herramientas, qué tal te parecieron estas herramientas y precisamente cuál de ellas vas a usar desde hoy mismo. Yo las quiero leer, sí, quiero leerte, quiero saber si vas a utilizar flujograma, diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa, hojas de control, histograma, o diagrama de dispersión o control estadístico de proceso. ¿Cuál de ellas vas a utilizar desde hoy mismo? A propósito del Día Mundial de la Calidad. ¿Sí? Así que avísame. Si necesitas quizás alguna orientación, pues no te preocupes. Mira, si no sabes cómo iniciar, aquí te doy estos primeros pasos, cómo gestionar proyectos de calidad. Primero, como te decía al inicio, divide tu proyecto en fases y las fases que yo recomiendo son las fases del ciclo de Deming. Luego realiza un análisis de situación actual, que generalmente yo sugiero hacerlo en la etapa de planeación para que vayas teniendo insights para el futuro del proyecto. Luego con esto identifica la oportunidad de mejora que quieres, en este caso, implementar o algún problema que quieras solucionar. Y para eso te van a servir las herramientas de calidad. Para identificar estos problemas a veces lo hacemos con cualquiera de esas herramientas, como vimos. Puede ser un flujograma donde vea que hay un cuello de botella en los procesos, puede ser un diagrama de Ishikawa, cuando ya ahí tengo pues una herramienta muy poderosa para situar el problema e ir buscando las causas, o puede ser una carta de control para justamente hacer control estadístico de procesos, para monitorear esas características de calidad y ver cuál de ellas no está realmente cumpliendo con los estándares requeridos. Así que siempre hay oportunidades allí para encontrar solución o alguna mejora. Algo muy importante, recolecta y analiza datos para la toma de decisiones. No tomes decisiones sin datos, mejor dicho, siempre toma decisiones basadas en datos. Bueno, nosotros hicimos el abordaje del, del problema del banco, de estos días que se demoraba demasiado el proceso de atención al cliente. Pudimos sustentarlos y pudimos ir a los procesos y a la mejora, y todo lo que hicimos fue porque teníamos datos. Sin datos, pues no hubiésemos podido tomar las decisiones adecuadas. Así que por eso recolecta y analiza datos. Luego implementa la solución. Al inicio no va a ser perfecta, pero recuerda, tienes el ciclo de Deming que te permite proponer la solución, evaluarla y luego actuar en función de una mejora o algún ajuste que tengas que hacer. Y pues allí, como eh, te lo digo en el último punto, evalúa la solución y toma acciones. Toma acciones de si vas a mantener eso que te quedó perfecto, si lo vas a definitivamente corregir y buscar otra solución y volver al ciclo de Deming, o definitivamente vas a pues eh, mejorarlo porque te salió súper bien, pero lo puedes hacer recontra que mejor. Así que te animo a que lo hagas. Y bueno, finalmente quiero compartirte aquí esta definición de calidad, ¿sí? Propuesta por Philip Crosby, que es un gurú de la calidad. Y me encanta su definición, me encanta porque
básicamente hace sentido con todo lo que tiene que ver calidad, que es pues la conformidad con los requerimientos, hace sentido con la estadística para hacer las mediciones y hace sentido también con la gestión de proyectos, que realmente está buscando también esa conformidad con los requerimientos. Entonces, aquí nos dice Philip Crosby que la calidad se define como la conformidad con los requerimientos. Los requerimientos tienen que estar claramente establecidos para que no haya malos entendidos. Las mediciones deben ser tomadas continuamente para determinar la conformidad con esos requerimientos y la no conformidad detectada es ausencia de calidad. Así que por favor tengamos esto en mente cuando trabajemos con calidad. Me encanta mucho relacionar la calidad con la gestión de proyectos porque precisamente esa conformidad con con los requerimientos este, va de la mano con establecer claramente lo que se quiere. Y eso, ese énfasis lo hace muy, pero muy bien la gestión de proyectos, es decir, el project management. Y bueno, pues por mi lado, muchas gracias. Sí, aquí estamos con gusto para servirles desde Silver Quality Consulting. Como ustedes ven, es un placer realmente haber estado con ustedes. Es una gran oportunidad de haber compartido y bueno, nuestro nombre hace alusión precisamente a la calidad. Silver Quality Consulting, quality de calidad. Así que ahí les dejo pues mis redes sociales y nuestro correo también. Y espero que hayan disfrutado este webinar a propósito del Día Mundial de la Calidad. Hemos visto la calidad en la gestión de proyectos, es decir, la calidad en Project Management. Nos vemos pronto en nuestro siguiente webinar. Que pasen muy bien.